Muy buenas tardes, Jessica, y a todas aquellas personas que nos sintonizan en su programa favorito, Derecho a la Radio. Nos encontramos como cada viernes en punto de las 12 horas en esta emisión a través del 94.9 de la frecuencia modulada, la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, y también a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y como bueno, cada viernes nos acompaña nuestra amiga Jessica Romero. ¿Cómo te encuentras, Jessica, esta tarde? Hola, Enoch, buenas tardes y buenas tardes, por supuesto, a nuestras radio escuchas y aquellos que nos siguen o nos sintonizan por el Facebook o el canal de YouTube. Como siempre, pues invitarlos a que nos sintonicen todos los viernes en punto de las 12 del día. Y bueno, pues hoy les platico que abordaremos un tema realmente interesante, el INAI como organismo autónomo. Así es, Jessica, y quién mejor para abordar ese tema que una persona con una amplia trayectoria académica que incluso recientemente dejó la presidencia de dicho organismo constitucional autónomo. Y bueno, nos referimos al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien es actualmente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, a quien le agradecemos nuevamente que nos acompañe. Bienvenido a su programa, doctor. Muchísimas gracias, Enoch y Jessica, por la oportunidad de hacerme llegar hasta Colima y especialmente a ese entorno que es el entorno de la universidad, que es el mejor espacio para debatir lo que ocurre en el ámbito público. Pues bienvenido, comisionado. Es un gusto para nosotros. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista, yo le preguntaría, ¿en qué consiste la autonomía constitucional del INAI? Mira, el INAI es una institución que está referida en la Constitución, en el artículo 6º, que es el que se refiere al derecho de acceso a la información pública. Y además, la Constitución le da espacio a un órgano garante, así le llama, a un organismo que vele, que cuide, defienda y proteja el derecho de acceso a la información de las personas, no necesariamente de los mexicanos estrictamente, porque como se hace vía digital, de todas las personas que puedan sentirse agraviados o interesados en conocer la información pública. Por otro lado, hay una conexión que el mismo artículo 6º tiene con el artículo 16 de la Constitución, en tanto que el INAI también protege y garantiza, por un lado, la transparencia pública, el derecho a saber de la ciudadanía sobre los detalles de la gestión pública, y por otro lado, la vida privada, el derecho a la defensa de la vida privada a partir de los datos personales. Entonces, la autonomía constitucional radica en que estas instituciones, concretamente el INAI, es una institución y las similares para cada estado. Tenemos en el caso del Infocol, que es la de Colima. Esas instituciones están reconocidas por la Constitución para cumplir una misión integral, que son como sistema constitucionalmente reconocido, el INAI como cabeza de ese sistema. La autonomía constitucional consiste en que la Constitución misma la reconoce y no tiene dudas el constituyente cuando revisó la Constitución en asignarle a esta institución un campo de competencia. Doctor, ¿y a qué se refiere entonces la autonomía administrativa y presupuestal del INAI? Esa es otra cualidad que es constitutiva, o vamos a decir, que se deriva de la anterior, en tanto que tiene un rango constitucional como institución reconocida por la Constitución. También se desprende que merece tener lo que se llama autonomía administrativa o lo que otros llaman independencia orgánica, funcional y de criterio. Y que eso tiene que ver con que es un campo autónomo para que realice su misión, que es una misión tan delicada porque es estar corrigiendo la gestión pública, la está vigilando, supervisando, tiene que ser neutral técnicamente y tiene que tener un presupuesto ajeno al alcance del Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso de la Unión le asigna un presupuesto directamente y tiene autonomía presupuestal. Bueno, doctor, y preguntarle, ahora que estamos hablando del presupuesto, ¿el derecho a la información justifica esa autonomía constitucional y administrativa respecto al INAI? Sin duda, porque de otra manera lo que pasaría con el INAI es que sería un inspector que debe ser inspector externo necesariamente del gobierno para que pueda funcionar bien,
Para que pueda ser útil a la sociedad, tiene que ser externo al gobierno, no una dependencia del Poder Ejecutivo, sea federal o estatal. Porque las dependencias funcionan con la lógica de la dependencia o de la independencia. La dependencia se manifiesta o se desarrolla en función de quien te nombra y a quien respondes, con lealtad, con todo el ánimo de colaborar, incluso por hacer una labor muy importante. No quiero con esto menospreciar el papel de los secretarios de Estado, de gobierno, del gabinete del presidente o del gobernador, no, pero la misión que se encomienda a órganos autónomos es precisamente aquellas que no deben realizarse bajo la lógica de la dependencia. Y justamente a partir de ese acerto, doctor, de usted, y de que en el ámbito tanto político como académico hay un tema que está en boga, y es justamente preguntarse si el derecho a la información estaría igualmente garantizado si alguna dependencia gubernamental, por ejemplo, particularmente la Secretaría de la Función Pública, bajo el esquema presupuestal de dicha Secretaría, asumiera esa responsabilidad. Primero, ya que tocaste el punto presupuestal, vale la pena decir, el presidente de la República ha lanzado una iniciativa, ha anunciado que va a presentar una iniciativa al respecto, pero él dice que se refiere a la urgencia de ahorrar. No, bueno, pues desde esas lógicas tendrían que desaparecer casi todas las instituciones del Estado, porque todas han incumplido sus metas y sus funciones. La inseguridad violenta que tenemos en México nos hace presumir que las procuradurías y que las instituciones judiciales no tendrían sentido porque han fracasado rotundamente con su misión. Él dice que los órganos estos son caros, son costosos, porque son innecesarios, porque dice que lo mismo lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. Ya dije en parte que de ninguna manera esto es así. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Función Pública es un autocontrol del Poder Ejecutivo. O sea, la Secretaría de la Función Pública está pensada, imaginada en una etapa anterior del principio de las Contralorías, cuando empezaron las Contralorías. Entonces, la auditoría, entonces la Contraloría del gobierno federal es una institución que coordina a los órganos internos de control de cada dependencia del Ejecutivo, de los que forman parte del Ejecutivo Federal, y a nivel estatal se replica el modelo con los del gobierno del Estado. Y de ninguna manera esta función pública, que es interior, orgánicamente interior del poder que la nombra, va a poder reemplazar al INAI, porque ya dije, yo lo convertiría en una especie de, pues sí, de un cometido más de sujeción directa al jefe, que es en todo caso al jefe del Ejecutivo. ¿Para qué está pensada la función pública? Para prevenir internamente del Poder Ejecutivo los actos de corrupción, los errores administrativos. Es de prevención la Secretaría de la Función Pública. Es de prevención. Incluso en una discusión moderna, la que debería o podría desaparecer es la Secretaría de la Función Pública, para ahorrar, ya que tanto quiere el presidente ahorrar. Porque en todo caso, lo que hace la Secretaría de la Función Pública sí es prácticamente igual a lo que hace, pero nada más que desde arriba, la Auditoría Superior de la Federación. Claro. Para que vea así, para que vea así, podría absorber mejor la función, el trabajo que hace la Secretaría de la Función Pública adentro del Ejecutivo, porque los autocontroles se ha demostrado que no son eficaces. Claro que sí, claro que ayudan, como para licuar los grumos. Pues claro que Claro. ayudan, pero no son definitivos. Doctor, por ejemplo, hablando de la representación y de sustituir al INAI, por ejemplo, ¿el derecho a la información también podría ser tutelado por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional? No, hombre, no, por supuesto que no, por dos razones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el ombudsman, es una función de defensa y protección de los derechos humanos en general, de manera integral, pero el ombudsman, para poderlo ser, no tiene potestades sancionatorias, no tiene potestades para estar sancionando y menos a particulares.
Y el INAI tiene una potencia, unas potencias eminentemente de sanción, de dientes, como le llaman vulgarmente, coercitivas, orientadoras, formativas, por supuesto, de persuasión para señalar el camino. Pero el INAI, al final de cuentas, impone sanciones e impone sanciones directas a funcionarios públicos y a los particulares en materia de protección de datos personales. El ombudsman no puede, si el ombudsman empieza a funcionar con sanciones, entonces ya se vuelve un cuasi tribunal y se vuelve un demiurgo jurídico. Entonces no se trata de andar viendo a ver quién hace lo del otro, porque eso es como si de repente en una casa, de repente por una urgencia de dinero y de necesidad y de estrechez económica, quieres tú que la persona que hace el aseo haga el jardín y haga las reparaciones de la plomería o sea, pongo un ejemplo, ustedes que éramos muy simple para que nos podamos entender. Al fontanero le encargas lo que debe hacer el eléctrico y no hay garantías que lo vaya a hacer bien. A lo mejor sí le sabe, pero no es. Cada quien atienda su oficio. El Estado, nomás para decir una cosa, la discusión la puso el presidente en un término que es verdaderamente cuestionable. Él dijo que es por lo que cuesta. Bueno, el INAI a nivel federal cuesta 1 centavo de cada 100 pesos, cuesta o vale el INAI. 1 centavo de cada 100 pesos del presupuesto federal. El derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 2 derechos por una misma institución a nivel nacional y las 32 locales, cuestan 7 pesos al año por cada ciudadano. No estará en la lógica que los 130 millones de mexicanos tengamos por 7 pesos al año el derecho a que una institución autónoma, que no depende del Ejecutivo, para que le diga lo que quiere oír el jefe, porque en este país además el presidencialismo es tan peligroso que ensordece, ciega, no deja ver más allá de la voz del presidente. El presidencialismo es una característica mexicana, pero hay que también oxigenar el presidencialismo. Por eso surgieron estos órganos autónomos, para decirle no, presidente, así no. No, presidente, no se puede, aunque usted quiera. No, presidente, no es como usted lo ve o lo ve su administración. Fíjese usted que los datos reales son estos, no otros datos, como usted dice. Pues excelente la intervención que usted nos ha dado el día de hoy, señor comisionado. Realmente nos encantaría seguir escuchándolo, especialmente con esas analogías que nos ofrece. Pero bueno, como todo, el tiempo en transmisión es corto, así que no nos queda más que agradecerle, por supuesto, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. No me dejen de invitar. Siempre gustoso de ir a Colima, y más si es por el terreno de la universidad. Allá mis compañeros, los comisionados, queridos amigos del Infocol, a Cristian y a mi tocayo, Francisco, les mando un abrazo a través de ustedes. Muchas gracias, comisionado, por su disposición, como siempre, para trabajar con los universitarios. Y bueno, despedimos el programa de este día con este gran tema. Agradecemos al equipo de producción, al productor ejecutivo, al maestro Nelson Ocon, a las asistentes de producción, Reina Andrade y Alejandra García. Y no olviden, como cada viernes, en punto de las 12, nos sintonizamos a través del Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Muy buena tarde.